Nilito Martínez me hacía la siguiente pregunta. Por lo tanto, ¿qué diremos de las llamadas lenguas de ahora en las iglesias? ¿Qué son? Bueno, Nilito, las lenguas son idiomas entendibles. Eso lo podemos ver en la Escritura, en el libro de Hechos, capítulo 2, del versículo 8 al versículo 11. Y dice la palabra del Señor. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Pardos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Entonces podemos ver acá en la Escritura de que realmente la manifestación del Espíritu Santo que se dio en ese momento, en el día de Pentecostés, eran lenguas entendibles, eran lenguas que perfectamente podían ser entendidas por cada uno de los que estaban en ese lugar. Y algo muy importante era que esa manifestación que se dio era para hablar, ¿verdad?, de las maravillas de Dios. Era un propósito esencial. ¿Qué más encontramos? Que el don de lenguas no lo recibían todos los creyentes. Era dado por el Espíritu Santo a quien Él quería. Y eso lo podemos encontrar en Primera de Corintios, el libro de Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 11. Dice la palabra, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Y qué son estas cosas? Bueno, leemos a partir del versículo 8. Porque a este es dada por el Espíritu Santo palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el Espíritu Santo, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lengua. Y sigue la palabra, pero todas estas cosas la hace uno, el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces podemos ver que los diversos géneros de lengua, ¿verdad? Así como lo que son los milagros, profecía, los dones de sanidad, interpretación de lenguas, y cada uno de lo que indica la palabra del Señor, ¿verdad?, era dado a cada uno en particular como el Espíritu quería. No es que si el creyente quería un don, ese iba a recibir. No, el Espíritu lo asignaba como él quería. Y no todos tenían el mismo don. A uno se le daba uno, a otro otro, a otro otro, y así sucesivamente como lo enseña la Escritura. Bueno, también podemos ver de que lo que era el don de lenguas era una señal de etapa de fundación, no de la etapa de edificación o sobreedificación. Y actualmente la iglesia está en la etapa de edificación o sobreedificación. Lo que se está dando en algunas congregaciones es una incorrecta práctica, lo cual debe ser producto de una mala enseñanza, mala interpretación de los pasajes bíblicos, un mal discipulado o no hay discipulado, un movimiento emocionalista, y si se le añade que el creyente es débil, niño fluctuante, carnal, fácilmente cae en este error. Otra situación es que la
amor de Dios que el Espíritu Santo ha derramado en el corazón del creyente no ha sido llevado a la práctica, no sabe cómo hacerlo o simplemente no son creyentes y lo que se está manifestando ahí no viene del Espíritu Santo, sino de las emociones o de Satanás. Le voy a dejar algunas porciones bíblicas en las cuales usted puede confirmar lo antes expuesto. En 1 Corintios capítulo 12, capítulo 13 y capítulo 14. En 2 Corintios capítulo 12, versículo 12. En el libro de Efesios capítulo 2, versículo del 19 al 22. En 1 Corintios capítulo 3, del versículo 10 al 11. En Efesios capítulo 4, versículo 11 y 12. Y en el libro de 1 Corintios capítulo 3, del versículo 12 al versículo 15. Si se revisa cada epístola doctrinal a las epístolas paulinas o cartas dirigidas a la iglesia, no se encontrará en la congregación litúrgica esta manifestación, menos que todos deben hablar lenguas como señal de haber recibido el Espíritu Santo. Si esto anterior no está en las 13 cartas, menos los balbuceos. Entonces, les invitamos a reflexionar, a ser observadores, a ser humildes, porque realmente nosotros como seres humanos nos podemos equivocar, pero la Escritura no. Muchas gracias por su pregunta, hermano Nilito, y gracias a Dios, pues, por este momento en el cual podemos interactuar. Realmente es una pregunta muy importante. Pase buen día.